te voy a mostrar por la Biblia que Jesús es Dios y no hay otro, ni mucho menos tres, como algunos predican. Esta es una verdad revelada que podemos comprender claramente a través de las Escrituras. Vamos a profundizar en el contexto histórico, lingüístico y también teológico de varios pasajes para demostrar que Jesús es el único Dios manifestado en carne. Primero, Isaías 9, el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto profético habla de Jesús, el niño que nacería. Los títulos Dios fuerte y Padre eterno son inequívocamente divinos. Aquí Isaías no está hablando de un segundo Dios ni de una persona separada del Padre, sino de el mismo Dios manifestándose en carne. En el Nuevo Testamento encontramos en Juan 1, del verso 1 al 14, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. En griego, la palabra verbo es logos, que significa la expresión misma de Dios. El versículo 14 deja claro que este verbo se hizo carne, es decir, Jesús. Juan está declarando que Jesús no es un ser creado, sino Dios mismo encarnado. Otro pasaje clave es Juan 20:28, donde Tomás, al ver al Cristo resucitado, él exclama: Señor mío y Dios mío. Aquí Jesús no corrige a Tomás porque su declaración es 100% correcta. Jesús es Dios. La palabra griega utilizada aquí para Dios es Theos, que siempre se refiere al único Dios verdadero en el contexto judío. Ahora, vamos a Colosenses 2, el verso 9, donde dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo enseña que Jesús no es una parte de Dios ni un intermediario, sino que en él habita toda la plenitud de Dios en forma humana. La palabra griega para esta palabra deidad es theotes, que significa la esencia misma de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y dice el Todopoderoso. Este título de Todopoderoso es utilizado únicamente para Dios en toda la Biblia. Jesús está reclamando la identidad plena de Dios. Históricamente, el pueblo de Israel entendía que Dios es uno, como lo dice Deuteronomio 6, el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús confirmó esta verdad cuando declaró en Juan 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. En griego, la palabra uno es en, lo cual no implica separación o múltiples personas, sino la misma naturaleza divina. En resumen, la Biblia enseña que Jesús es el único Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. No hay tres personas, sino un solo Dios que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la iglesia. Este Dios único es Jesús, el único Salvador, como lo dice Isaías 43:11 y también Hechos 4, el verso 2. Todo esto confirma que Jesús no es un Dios menor ni una parte de Dios como algunos dicen, sino el mismo Jehová, el mismo Dios,
encarnado. Entonces podemos resumir que Jesús es Dios manifestado en carne.